Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Punamien, Mari Mari Compuché. Mi saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, mapuche y no mapuche. Todos chilenos, finalmente, ¿no? Todos amamos esta tierra. Este es un programa especial. Es un programa que ya tiene cerca de 6 años y es el único programa en Chile, por lo menos que nosotros sepamos, de tan larga duración y que es desde la voz mapuche. Nosotros somos mapuche y hablamos desde nuestra mirada, desde nuestra cosmovisión, sin dejar, por supuesto, nuestro sentimiento también como chilenos. Por eso yo tengo las 2 banderas detrás mío, ¿no? La bandera mapuche, con esa estrella de 8 puntas, y la bandera chilena, con esa estrella de 5 puntas. 2 pueblos que se complementan, que se encuentran para ser finalmente uno solo. Desde la Araucanía, desde la comuna de Freire, mi especial cariño a cada uno de ustedes. Vamos a conversar sobre el proceso de la Constitución, que es lo que nos está preocupando durante todo este mes de noviembre. Y para eso, qué mejor hablar con un abogado, mi compañero de ruta, Richard Caifal Putin. Mari Mari Peña y Richard. Mari Mari Peñugo, ¿me escuchan ahora? Mari Mari Peñugo. Muy bien. Gusto de saludarlo. Un agrado nuevamente estar con ustedes, compartir este espacio a través de las pantallas de Universidad Autónoma Televisión, como cada semana. Y usted ha puesto uno de los temas sobre la mesa que yo quisiera compartir, que es el tema del proceso de nueva constitución. Y el segundo tema, Peñugo, que yo le traía también, que tiene que ver con la Comisión por la Paz y el Entendimiento, y que obviamente allí se produce un nexo, un puente de comunicación que es necesario tocar. Lo compartimos, sí. Te lo dije en la semana, hay algo pendiente ya del año 89, que es el reconocimiento constitucional, y estamos a puertas de un proceso, de un plebiscito nacional este 17 de diciembre. Nosotros estamos a favor, estamos por una nueva carta fundamental, estamos abogando para que se apruebe este texto que, mira, cuando tú le preguntas a los extremos no les gusta, pero yo creo que a la gente que está mirando esto con preocupación, está mirando el Chile del futuro, con lo que pueda pasar con nosotros los pueblos indígenas, le causa también empatía la forma en que ha quedado redactado el texto y no de la manera en que se proponía en la ex convención constitucional, donde nos confrontaban, donde existían supremacía de unos sobre los otros, y no era la idea. Había que tener una visión país, una visión de Estado, Peñugo, y hay 3 artículos en esta Carta Fundamental que a lo menos abordan temáticas que a nosotros nos interesan, que obviamente son los derechos individuales, colectivos, la posibilidad, el respeto, la promoción, incluso la participación en el Congreso Nacional, y también en aquellas zonas donde hay alta presencia indígena, este respeto y promoción por nuestros derechos. Así que yo te propondría esas 2 alternativas, hablar de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que tiene también una cita para este viernes en la región de la Araucanía, y de alguna manera enlazar estos 2 temas, porque hay algo que es un común denominador, que es el reconocimiento constitucional, que está en el texto, pero que no forma parte hoy, el día de hoy, de las propuestas o iniciativas de esta Comisión por la Paz. Sí, muy bien. Solamente señalar lo contento ya te veo vestiendo más deportivamente. Yo también ya con las mangas remangadas, porque estamos con un tiempo y un clima espectacular, ¿no? Ya empezó ya la verdadera primavera, a pesar de que en septiembre oficialmente parte la primavera, pero acá en estas tierras del sur nos demoramos un poco más y ya estamos en una verdadera primavera, en un clima tan grato, donde no hace frío, no hace calor. Es muy agradable esta primavera en la Araucanía. Así que, habiendo hecho ese reconocimiento a nuestra naturaleza, entremos de lleno a las conversaciones. Me parecen muy bien los 2 temas que tú planteas. Entonces, quizás vamos enlazando, porque las 2 cosas están unidas. Tú tienes razón. La Comisión por la Paz y el Entendimiento, cuyo mandato
es resolver el problema tierra fundamentalmente. Pero lo hemos conversado tantas veces. El tema tierra es un elemento en este requerimiento, en esta demanda del pueblo mapuche y de los pueblos originarios en general, ¿no? Pero como vamos a enmarcar esta conversación con la comisión que tiene que ver con la Araucanía, los ríos, los lagos, Biobío, por supuesto, tenemos esa dificultad un tanto para entender cuánto se vincula esta comisión con la propuesta de nueva constitución, pues. Porque tú muy bien dices, ¿no es cierto? Si no hay un reconocimiento constitucional de nuestra existencia, bueno, ¿a título de qué entonces se va a entregar tierras o se va a resolver un problema de tierra? ¿Cuál va a ser el verdadero criterio para esta entrega de tierra? ¿Por qué habría que indemnizar? ¿Por qué habría que recuperar? ¿Por qué habría que devolver tierras, ¿cierto?, a una población que no está reconocida? Entonces, es importante, primero que todo, reconocer. Ese me parece a mí, y me gustaría saber tu opinión también, es el primer paso. Primero uno reconoce al otro, después empieza a conversar, ¿no? Y este reconocimiento constitucional no lo plantea la comisión, y curiosamente este gobierno, que ya va a cumplir 2 años, tampoco ha tenido ninguna iniciativa al respecto. Entonces, y esta es una comisión presidencial. Bueno, la propuesta de nueva constitución viene con este reconocimiento, y por lo tanto a nosotros nos parece que viene con una solución al problema que se vive en la macrozona sur. Y como lo hemos dicho, Richard, y así apareció en la prensa nacional hace un par de días atrás, porque nuestros comentarios son públicos, no son en 4 paredes, a nosotros nos parece que, habiendo este reconocimiento constitucional, como tú muy bien lo señalaste, habiendo este reconocimiento de derecho individual y colectivo, habiendo este reconocimiento de que en regiones, comunas, etcétera, con alta población indígena, puede haber, ¿cierto?, un padrón indígena y una representatividad indígena. Bueno, nos parece que se acaban las excusas, se acaban los motivos que plantea, ¿cierto?, especialmente la CAM, y luego otros organismos que han salido posteriores, ¿no es cierto?, y el Consejo de todas las Tierras, y en general, todas estas organizaciones que han justificado la violencia, porque al estar reconocido ya se acaba el motivo. Por lo tanto, debiera terminar la violencia. Y si la violencia sigue es porque ya no es el tema de los derechos indígenas, sino que ya es un tema de carácter político ideológico, o es un tema de delincuencia, o es un tema de cualquier cosa. Entonces, este reconocimiento constitucional es muy importante y la comisión debiera pronunciarse al respecto. ¿Qué opinas tú, Richard, de lo que yo acabo de plantear? Mira, primero se ha mentido, se ha falseado bastante los temas en torno a esta nueva propuesta constitucional. Algunos sectores, no sé si has escuchado, Hugo, dicen que esta constitución no reconoce a los pueblos indígenas. Absolutamente falso. Yo te nombraba a lo menos 3 artículos, y el artículo 5 de la propuesta constitucional señala expresamente, Hugo, la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, y el Estado, dice, respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales que están ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. O sea, si alguien dice que no está consagrado el reconocimiento, miente absolutamente. Y nos vamos al otro extremo, Hugo. Aquellos que dicen que un reconocimiento implicaría una lógica de división, de separatismo, de lógicas autonomistas, lo cual también queda descartado, porque fíjate que hay un artículo muy especial y que no estaba en la Constitución del 80,
la que fue reformada por Ricardo Lago, que es un artículo, que es el artículo número 3, que precisamente señala que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Norma suprema del ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que está en la cima de la pirámide y todo lo que se haga, todo lo que se diga desde el punto de vista jurídico tiene que estar en concordancia o en armonía con la Constitución. La Constitución no plantea separatismo, no plantea autonomía, no plantea plurinacionalidad, por lo tanto, las voces que allí asoman son absolutamente falsas y obviamente están de algún modo intentando llevar la discusión a un plano que no existe. Nosotros estamos a favor de este texto porque precisamente reconoce y habla de los pueblos indígenas. Y hago este acento en habla de los pueblos indígenas porque la comisión, y ahora voy al segundo punto, aborda temas de tierras, aborda temas del pueblo mapuche, pero está dejando fuera algo que es fundamental, que es el punto de partida, es el piso. Si queremos proponer soluciones, alternativas, medidas, mecanismos, para abordar las temáticas en torno a los pueblos indígenas o en torno al pueblo mapuche, debe haber un mandato legal o constitucional. ¿Por qué? Porque la norma, o sea, la Constitución, es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Si no está en la Constitución, o solamente estamos especulando, o alguien está inventando cosas. Tiene que estar en la Constitución. Norma suprema del ordenamiento jurídico. Allí emana el mandato. Por lo tanto, ¿qué dice la Comisión por la Paz y el Entendimiento frente al plebiscito? Y hay que ponerse los dos escenarios. ¿Qué pasa si se aprueba? Hay una norma expresa que mandata abordar temáticas indígenas. ¿Qué va a decir la Comisión? ¿Se va a reinventar? ¿Va a analizar el escenario? Eso tiene que tener algún efecto en la Comisión. Vamos a trabajar respecto del convenio 169, respecto del rescate del idioma, de la lengua. Eso es una obligación, Hugo. Por eso es tan importante que la Comisión se plantee el escenario del 17 de diciembre. Caso contrario, ¿qué pasa si se rechaza o gana la opción en contra? El mandato o el compromiso, mejor dicho, data del año 89, 24 años atrás. Entonces, ese compromiso no se ha cumplido. Y como no se ha cumplido, hay desconfianza. Perdón, 34 años. 34 años. Perdón, 34 años. Y como no se ha cumplido, hay desconfianza. Los dirigentes indígenas no confían en las autoridades porque prometen y nunca cumplen. Por lo tanto, la Comisión por la Paz debe abordar este escenario del plebiscito, ya sea si se aprueba el nuevo texto constitucional, porque surge una obligación, o sea que se rechace o gane la opción en contra. Por eso es tan importante plantearlo en esos términos, Hugo. Aquí estamos hablando de lo político, de aquellos aspectos políticos. No, aquí no estamos hablando de caminos ni de sedes sociales, estamos hablando de lo político, del compromiso que aún está pendiente y que no se cumple por parte del Estado. Entonces, según entiendo de lo que tú muy bien señalas, la Comisión debiera hacer ya un pronunciamiento sobre estas dos opciones con respecto al plebiscito de diciembre, a favor o en contra, y señalar que si es a favor, bueno, hay un punto de partida que da respaldo a la Comisión. Así es. Y si es en contra, ¿qué pasa si es en contra, Richard? Estamos pendientes con los compromisos. Esos compromisos que se asumieron en el año 89 de reconocer a los pueblos indígenas sigue pendiente, sigue latente, sigue la desconfianza. Los pactos no cumplidos, dice la expresión del Papa Francisco, son formas de violencia. O sea, hay una situación que hay que resolver. Entonces, ¿qué pasa si gana la opción en contra? Yo creo que una de las alternativas, Peña Hugo, sería elaborar un proyecto de reconocimiento o trabajar sobre los 10 u 11 proyectos que ya han sido de alguna manera discutidos o ingresados en el Parlamento a partir del año 1991. Fíjate el año en que ingresa el primer proyecto, 1991, y al día de hoy no se ha resuelto. Por lo tanto, allí está el gran desafío. Queremos ampliar las materias respecto de lo que la Comisión pretende abordar. Perfecto. Ampliemos las materias, pero el punto de partida siempre va a seguir siendo
el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Ese es el piso, ¿ya? Bueno, pero veamos una cosa ahí, veamos una cosa. La comisión debe entregar sus resultados el próximo año y gana el rechazo, por lo tanto no hay reconocimiento constitucional. Por tanto, perfectamente podemos seguir con la duda si esta comisión es una comisión más de todas las que han habido y finalmente vamos a estar esperando sus resultados y no solamente sus resultados, la conducta, ¿no es cierto?, que tenga el gobierno con respecto a este resultado. Así ya pasamos al año 2025. Sí. Y mientras tanto vamos a seguir viviendo la violencia, ¿no es cierto?, tanto de delincuencia como de terrorismo que estamos viviendo día a día. Es decir, con esto, si hay un rechazo, tendremos que prepararnos para tener 2 años más en la incertidumbre de la violencia. En circunstancia que si gana la opción a favor, se cierra este capítulo el 17 de diciembre y esta comisión ya puede asegurar que su trabajo va a tener una respuesta porque la Constitución le está dando el respaldo. ¿Es así? Así, tal cual como tú lo señalas, Peñugo, tenemos el marco legal, el marco jurídico, el rayado de cancha, o como quiera denominárselo, porque, te digo, este artículo número 3 es muy importante para diversos aspectos, pero además dice que es la norma suprema del ordenamiento jurídico, o sea, el mandato principal de nuestra sociedad para el futuro de nuestro país. Y si esa norma suprema dice que los pueblos indígenas están reconocidos, sus derechos colectivos, individuales, entonces surge un mandato, una obligación para los gobiernos particularmente de implementarlo, de hacerlo carne, de hacerlo realidad en la práctica. Entonces, se debe replantear de algún modo el objetivo, porque la comisión tiene... Ahí el punto, hay que hacer todo el esfuerzo para que la comisión desarrolle esos objetivos y los amplíe de acuerdo a la Constitución. Sí, pero tenemos un gran problema, pues, Richard. A ver. Porque despejamos el asunto, despejamos para nuestra gente que nos está escuchando que es muy importante que gane a la favor, porque así la comisión presidencial por la paz y el entendimiento va a tener un respaldo y los grupos violentistas pierden, por lo tanto, esa causa, ¿no?, de estar en la violencia política, según dicen ellos, debido a que no se han cumplido las promesas de reconocimiento y ejercicio de derechos. Entonces, es muy importante el a favor o en contra. Pero el problema, pues, Richard, es que el gobierno ya ha manifestado y los partidos del gobierno, el Partido Oficialista, el Partido Socialista, el PPD y todos los partidos del Frente Amplio, ya han manifestado su intención, el Partido Comunista, de votar en contra. Entonces me resulta extraño, me resulta no entendible cómo si el gobierno crea una comisión presidencial para la paz y el entendimiento, donde sus integrantes fueron elegidos por todos los partidos políticos, donde hay 4 representantes de la oposición y 4 del oficialismo, es decir, 4 de derecha, 4 de izquierda. Bueno, entonces, ¿cómo el gobierno, que debiera entender la necesidad de que gane la opción a favor para que esta comisión presidencial tenga el piso, como dicen algunos, ¿no?, tenga el respaldo para que sus propuestas realmente se puedan cumplir y el pueblo mapuche tome confianza que realmente vamos en un camino hacia la paz? ¿Cómo se entiende entonces que el gobierno, ¿cierto?, esté por la opción rechazo? ¿Cómo ves tú esta situación de contradicción, creo yo, ¿no? Yo lo veo como una postura contradictoria de parte del gobierno, que crea una comisión, pero no tiene el respaldo, y el respaldo que en un mes más podría tener con el plebiscito, está votando o está llamando a votar rechazarlo. Claro,
es muy contradictorio y se mezclan los temas, incluso hay una especie de campaña comunicacional, de desprestigio, argumentando falsedades. No he escuchado ninguna argumentación, Hugo, que tenga sustento en la realidad. Muchos dicen, incluso, escuchaba yo una argumentación que es muy mala, que decía que el Estado social y democrático de derecho era lo mismo que un Estado socialista. Entonces uno dice, a ver, esperemos un poco, ¿qué barbaridad es esa? O sea, es el absurdo absoluto, porque uno cuando mira el artículo 16 de esta propuesta, donde están consagradas las garantías constitucionales, el numeral número 32 precisamente habla del derecho a desarrollar cualquier actividad económica, lo que es contrario a un Estado socialista, y el deber del Estado de promover y defender la libre competencia. Eso jamás sería considerado un Estado socialista. Entonces, ojo con las argumentaciones. El Estado social y democrático de derecho no significa Estado socialista, muy por el contrario. Se garantiza el derecho de propiedad, la libertad de emprender, la libre competencia, entre otros aspectos. Y una constitución también basada en necesidades de la realidad, la seguridad, estimado Peñi. O sea, la corrupción, que es un cáncer que se apodera de los gobiernos y del poder, también está considerado una agencia contra la corrupción. O sea, tenemos, creo, los pilares fundamentales para edificar y construir el futuro de nuestro país. En consecuencia, esa contradicción le está haciendo mal a Chile, le hace mal a la ciudadanía, le hace mal al futuro de nuestro país. Es por esa razón que estamos llamando a votar a favor de este texto constitucional. Por supuesto que pueden haber cosas que no nos gusten. Si el 100% no puede ser del gusto de todos, pero hay que mirar el futuro de nuestro país, el futuro de nuestras nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Dejémosles un texto que ha nacido en democracia, que ha nacido recogiendo las necesidades del Chile actual en materia de seguridad particularmente, y no decir que esta constitución es antidemocrática. ¿Por qué? Porque ha nacido del voto, ha nacido al fragor de las elecciones. Que no te gusta el resultado, bueno, a reclamar a la FIFA, pero es un texto nacido, elaborado, construido en democracia y que no tiene el extremo, la idea refundacional que tenía el texto de la Convención Constitucional, que era un texto extremadamente confrontacional y sin mirada de Estado, sin mirada de país. Richard, tú eres abogado de libre ejercicio y por tanto te llegan, yo creo que semanalmente, diariamente, debe llegar mucha gente a tu oficina, a tu estudio de abogado, que tiene problemas con la herencia. Porque la ley indígena nos obliga a tener 3 hectáreas, ¿no es cierto? Nuestra gente no tiene las 3 hectáreas y finalmente tenemos un gran problema con las herencias. Bueno, si gana la opción a favor, ¿cierto? Y donde se respeta el derecho, ¿no es cierto?, de la propiedad privada, debiera cambiar también, ¿no es cierto?, esta ley indígena que nos quiere llevar a la propiedad colectiva, que definitivamente en 30 años de la ley indígena, que acabamos de cumplir 30 años de la ley indígena, hoy día ya podemos opinar de la ley indígena, no ha dado resultados, muy por el contrario, la ley indígena nos ha llevado a mayor cantidad de problemas. Y lo peor de todo es que al final los propios políticos buscan una salida que no es la salida correcta de la ley, sino que buscan lo que se llama, ¿no es cierto?, darle vuelta a la ley, a torcerle la oreja con bienes nacionales. Entonces, la opción a favor también vendría a resolver el gran problema de las herencias de los campos mapuche. ¿Es así? Claro, el hecho de garantizar el derecho de propiedad individual debe llevarnos a una reflexión en torno a la situación nuestra el día de hoy en cuanto a las limitaciones que nosotros tenemos para disponer de lo que es propio, Hugo. Algo que nos heredaron nuestros padres,
nuestros abuelos, no podemos disponer, no podemos dividir. Entonces es una limitación al derecho de propiedad individual. Eso es lo que finalmente nos debe llevar a decir, ¿sabe qué? La ley indígena cumplió una etapa, tenemos que actualizarla, tenemos que modernizarla de acuerdo a lo que realmente necesitamos, pero también de acuerdo a lo que dice la Constitución. Tenemos que estar en armonía, en concordancia. De lo contrario, nuestra situación sería excepcional, incluso podría ser considerada arbitraria, ilegal. ¿Por qué? Porque no respeta esa facultad que es básica del derecho de propiedad, que es la libertad de disponer, gozar, usar, gozar y disponer. O sea, yo puedo dividir mi predio que se me ha heredado. Eso es importantísimo para todos el día de hoy, la facultad de disposición. Por eso, insisto, y volvemos atrás, volvemos al punto inicial. ¿Qué dice la Comisión por la Paz y el Entendimiento frente a estos nuevos derechos que estamos discutiendo el día de hoy? Tenemos que ampliar la mirada. Si hay que abarcar otras materias, hagámoslo. ¿Por qué? Porque está en juego el futuro de nuestro país. Una comisión, Hugo, que tiene un plazo de 18 meses para funcionar. Recordemos que este decreto surge en junio del presente año 2023. Por lo tanto, como tú bien dijiste, estaría entregando su trabajo el año 2025. Bueno, si se dieron 18 meses para elaborar una propuesta, ojalá el reconocimiento constitucional sea uno de los elementos base. Y el segundo aspecto es modernizar la ley indígena, actualizarla de acuerdo a nuestras reales necesidades y entre ellas las más importantes, la posibilidad de disponer. Es muy importante esa palabra, disponer, la facultad de disposición. De lo contrario, somos considerados interdictos. ¿Qué significa eso? Que otros nos tutelan, que otros toman la decisión por mí. Y eso no puede ser. Somos una sociedad que de algún modo ha recogido la tecnología, la modernidad, la educación, la formación y tiene plena capacidad para tomar decisiones, estimado Peñugo. Bueno, solamente aclarar a la gente que nos sigue, ¿no es cierto? Y que atentamente nos escucha, que el ruido que tú tienes es porque estás en el aeropuerto, ¿no? Sí. Camino a otras tierras, ¿no? Entonces, bueno, el parlante del aeropuerto suena a cada rato. Pero, perdón. Pero está bien, sí vemos que estamos muy dinámicos, ¿no? Y estamos hablando con todos los pueblos, ¿no? Estamos hablando con los distintos líderes y explicándole esta verdadera dimensión a la realidad de lo que significa este plebiscito. Porque como tú dijiste al principio, mucha gente, y como no tiene argumento, entonces empieza a levantar falsedades, mentiras, ¿no? Con respecto a lo que significa el a favor o el rechazo. Pero yo te quiero preguntar algo bien simple, ¿no? Ahora, ya estamos terminando. Tú como abogado, ¿ves que hay mucha necesidad, poca necesidad de resolver el problema de la herencia? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción? Dramática, Hugo, dramática. Solamente decirte que en los últimos 3 años, cerca de 5.000 o más de 5.000 solicitudes para poder regularizar la propiedad individual. O sea, eso es muchísimo. Estamos hablando de un promedio de 2.800 solicitudes anualmente, solamente para el tema de la regularización, lo cual da cuenta de la realidad, de la necesidad. Y sin dejar de mencionar que existen otros mecanismos, como la subdivisión de hecho, por ejemplo, pero que no resuelve el problema de fondo, por eso recurren a bienes nacionales. Pero la necesidad es, yo creo, todavía que no se ha dimensionado a cabalidad, porque hay que recordar que estamos hablando solo de la región de la Araucanía, no hemos visto las cifras en el Biobío, los ríos o los lagos, así que es dramático lo que ocurre en la región. Bien, pues Richard, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que a nuestros amigos y amigas que nos escuchan les sirva nuestra información, les sirvan nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias, pero usted en su casa tiene que tomar una decisión. Y la decisión no es cualquier decisión. El 17 de diciembre la decisión es vital para los 30, 40 o 50 años en el futuro. Es decir, una generación completa.
en nuestras manos, en el lápiz, está el destino de una generación completa, ya sean nuestros hijos o nuestros nietos, depende de la edad que cada uno de nosotros tenga, o nuestras propias vidas, porque si un joven de 18 años va a votar el 17 de diciembre, se está jugando su vida completa. Un padre, la de sus hijos, y yo que soy abuelo, la de mis nietos. Entonces, no es cualquier decisión. Hay que votar informado y nosotros le sugerimos votar a favor. A favor, de todas maneras. Nos estamos viendo la próxima semana. Muy bien, la próxima semana. Listo. Muchas gracias. Tanto, Mike.